Muy bien, muy buenas tardes, queridos eternautas y a los que nos seguís por el canal de YouTube. Estamos aquí un domingo más a pasar la tarde hablando de literatura, de cine, de cuentos, de todas estas cosas que nos apasionan, que nos gustan. Y hoy tenemos algunas novedades, ¿no? Los que nos seguís y veis nuestro programa, pues veréis que desde hace ya unos cuantos programas no está con nosotros David Monteagudo. Desde aquí le enviamos un saludo. Eh, y contamos hoy con la presencia de un nuevo participante, que es Albert Pardo, ¿sí? Reciente incorporación a esta sala para cuando él quiera y tenga a bien y ganas de participar. Escritor que está afincado en Altafulla, en la provincia de Tarragona, vive muy cerquita donde vivo yo, en Calafell, y que nos conocimos hace poco en una presentación de un libro, y bueno, hubo muy buena sintonía, mucha conexión, y le he invitado a que participe hoy después de hablar también de cine y decirle que hoy íbamos a comentar aquí, ya lo anticipo, Anatomía de una caída. Y él me dijo que la había visto, que le había encantado esta película, así que encantado de que estés esta tarde y cuantas más quieras con nosotros. Albert, buenas tardes. Hola, buenas tardes, perfecto. Muchísimas gracias por la invitación y nada, espero poder participar activamente. Perfecto. Yo te agradezco también que la hayas aceptado. Albert es escritor, ha publicado hace un par de años un libro de relatos, El barco de piedra, ¿verdad? Mm. Yo ya he empezado a leerlo porque tenía también curiosidad. Y es médico de profesión, gestólogo, y yo sé que nos va a dar también muy buenos ratos de tertulia, o sea que bienvenido, muchas gracias, Albert. Y bueno, los habituales, en Sitges tenemos a Lázaro Covadlo. Buenas tardes, Lázaro, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todos. Muy bien. Al otro lado del Atlántico, como es habitual, a Graciela Molinelli. Buenas tardes, Graciela. Hola amigos. Y muy cerquita de Sitges, en Gaba, pues tenemos a María José Peña. ¿Cómo estás, María José? Hola chicos, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien. Pues nada, aquí estamos. Bueno, y el que os habla, José Matas, que ya me conocéis, ¿verdad? Del resto de programas. Aquí estamos que en esta sesión de hoy dedicada al cine, en esta tríada, esta fórmula que estamos utilizando esta temporada de película, cuento y tema, más o menos en este orden. A veces ha sido cuento, película y tema, pero más o menos ahí nos hemos movido. Y hace unas semanas, después de las fiestas, vi esta película, Anatomía de una caída, que está ahora en cartelera, aunque ya lleva algunos meses. Y bueno, me la recomendaron, la vi, me pareció fascinante y decidí que esta era una película excelente para poderla comentar hoy aquí. Para los que todavía no la hayáis visto, pues bueno, os voy a leer, por ejemplo, una pequeña sinopsis. Creo una de las mejores que he encontrado, que está en Film Affinity, y apenas son 4 líneas, que dice: Sandra, una escritora alemana, vive con su marido Samuel y su hijo ciego, Daniel, en un chalet en medio de los Alpes franceses. Cuando Samuel fallece en misteriosas circunstancias, la investigación no puede determinar si se trata de un suicidio o de un homicidio. Sandra es arrestada y juzgada por asesinato, y el proceso pone su tumultuosa relación y su ambigua personalidad en el punto de mira. Parece que es una sinopsis que sitúa perfectamente bien en el centro de la diana, sin desvelar absolutamente nada, pero que ya nos dibuja un escenario muy interesante. Eh, Está dirigida por Justine Triet, no sé si más o menos se pronuncia así, yo no sé francés, así que lo digo más o menos, seguramente hay aquí en la sala alguien que podrá corregirme. Y bueno, el reparto principal está Sandra Hüller, Samuel Theis, el niño Milo Machado, el abogado Swan Arlo y otros actores. Es una película francesa de una directora que yo no he visto nada, pero seguramente voy a ver alguna cosa más. La película es recién, de este año, 2023. Y bueno, ¿por qué he traído esta película a la tertulia? Primero porque yo soy un amante del realismo.
Quiero decir, a mí yo conecto muy bien con las historias realistas, como lector, como espectador. Eso no quiere decir que no conecte también con historias de orden fantástico o de ciencia ficción o de género, ¿no? O de un término que no había escuchado nunca, ¿no? De narrativa especulativa. Este término lo escuché ayer y me pareció interesante, aunque es un poco, ¿no? Es un poco redundante, ¿verdad? Esas obras que están a caballo, que no llegan a ser ciencia ficción, pero que traspasan un poco el realismo. Pero yo soy un amante del realismo y esta película me parece no solo realista, me parece una película hiperrealista. En ese sentido ya conecta bien con mis expectativas y mis filias y mis preferencias como espectador, como lector. Así que ahí ya tiene un punto ganado para mí. Es una película que tiene un cierto aire de thriller, podríamos decir, ¿verdad? No porque tenga una estructura clásica de thriller, pero sí que constantemente nos mantiene en una tensión en la que necesitamos saber qué va a pasar en la escena siguiente y hay una necesidad casi tensional, ¿no? de avanzar en la película. Por lo tanto, ese corte de thriller que tiene a mí también me provoca mucha estimulación y son un tipo de narrativas cinematográficas con las que suelo conectar, no tanto en literatura escrita, pero en cine sí. Y luego es una película que, que uno de los temas que están en ella vigentes son las relaciones de pareja, que es otro de las áreas o de mis obsesiones o de mis temas. También cuando escribo, muchas de las cosas que escribo tienen que ver con las relaciones interpersonales, con la intersubjetividad, con los intercambios que se producen en toda relación humana y el abismo que se cierne en ella, sobre todo cuando son relaciones que tienen que ver con lo afectivo, con lo emocional, con lo sexual, todo lo que conlleva una pareja. Por lo tanto, también ahí conecta muy bien con las temáticas que suelen ser de interés para mí. Eh, y además me parece que es una película donde los personajes están hiper bien trabajados. El otro día incluso off the record hablaba con Lázaro y me decía, es que hasta el perro, ¿no? Tiene un protagonismo sustancial en la película. Este es un argumento de Lázaro y estoy muy de acuerdo con él, porque hay una de las escenas que quería comentar también en la película, o sea que esto ya lo adelanto, pero es un argumento de Lázaro. Creo que es una película que está muy bien narrada de principio a fin, y que plantea una cuestión que para mí es crucial y va a ser crucial en las generaciones venideras, que tiene que ver con la verdad, que además la verdad, así dicho a secas, es el tema que ya os anuncio que abordaremos o trataremos en el programa dedicado ¿no? o a proposición de un tema, será verdad y literatura, y que el cuento o relato que os proponga también tendrá que ver con eso. ¿Por qué digo la verdad? Porque justamente la película cumple muy bien con situar, si hiciéramos un poco referencia, ¿no? al viaje del héroe, la llamada a la aventura, nos involucra de tal manera en el conflicto que se produce en esta película, y nos interpela de tal manera a que nosotros mismos tengamos que acabar dilucidando si en ese hilo argumental, en esos hechos que de una manera, bueno, hay una parte que es como muy objetiva, pero obviamente luego también hay partes subjetivas, porque ante unos hechos siempre hay narradores de los hechos, y los narradores de los hechos, por muy objetivos que quieran ser, siempre ponen su punto de vista y su mirada. Nos va a interpelar para que tratemos de resolver el enigma, si, tal como os leía en la sinopsis, esa muerte que se produce tiene que ver con un suicidio, o con una muerte, no sé si por asesinato o por lo menos que no ha sido un suicidio, ¿verdad? La película nos sitúa en ese escenario, pero según avanza la película nos vamos dando cuenta de que esa no es la sustancia principal que hay ahí, ¿no?
no es el hecho principal lo que se está dirimiendo. Y aquí se pone de relieve una dualidad muy interesante a nivel conceptual en el ámbito narrativo que tiene que ver con el hecho y el acontecimiento. ¿Qué es el hecho? El hecho es esta muerte, accidental o no, de este escritor, de esta pareja de escritores que viven de una manera más o menos aislada en una casa en los Alpes. El acontecimiento, el hecho es que este hombre aparece muerto, ¿verdad? Precipitado desde la parte alta de la casa, y la película nos interpela ahí para dilucidar qué es lo que ha pasado, ¿no? ¿Se ha tirado? ¿Ahí ha pasado algo más? ¿Quién había para poderlo saber? Hay indicios de que ahí ha habido algo raro, pero según avanza la película y después del testimonio de la mujer en una primera instancia, se van desgranando toda una serie de situaciones de tensión, de conflicto que se han dado en esa pareja, que se ponen de manifiesto a raíz de la investigación, de la defensa, de la imputación, de la incriminación de esta mujer que aparece, ¿no?, como principal sospechosa de que esa muerte no haya sido accidental, que se ha producido cuando ellos dos estaban solos en la casa. Y a partir de ahí, yo creo que hace un giro no radical, sino muy progresivo, y nos sitúa ante el verdadero acontecimiento para mí, que es la crisis de pareja tan fuerte que tienen y cómo está tremendamente interrelacionada con su actividad productiva, porque eso es como un segundo giro que viene después. Entonces, en esa espiral de giros, a mí me parece que la película va adquiriendo una dimensión dramática, cada vez más compleja, que además uno se da cuenta de que el realismo no está solamente focalizado en la manera, ¿no?, de darnos la información, de contarnos la historia, de utilizar incluso niveles de filmación distintos, porque incluso en esas escenas en las que aparecen, que salen del juzgado, aparecen incluso imágenes que están filmadas como si fueran para televisión más que para cine, o por lo menos tiene ese tratamiento. Y en ese hiperrealismo, ¿no?, entrecruzado con un hiperrealismo, porque nos adentramos prácticamente a la vida de una pareja con un conflicto tan real, tan palpitante, ¿no?, entre ellos como son las infidelidades, los celos, las dificultades de conexión, las suspicacias, que además trascienden a otro plano, que es el estrictamente creativo, el literario. Ella es escritora, él también, pero hay una parte también musical, toda esa faceta creativa, cómo puede alimentar el deseo, las ganas, la comunión en una pareja, y al mismo tiempo la puede dinamitar. A mí me parece que una película de tal complejidad, con 4 o 5 personajes principales, actual, bueno, me ha parecido una película fascinante, con la que he conectado muy bien, y que, como os digo, conecta con algo que abordaremos el día que hablemos del tema, que es la verdad y las dificultades que van a tener las generaciones futuras para poder y las presentes también, para poder discernir qué es verdad, o si es verdad lo que estamos viendo y escuchando, o es mentira, sobre todo por la emergencia de las nuevas tecnologías en cuanto a que las inteligencias artificiales son capaces ya de construir imágenes, sonidos, voces, prácticamente pueden hacer revivir a los muertos. Pensad que la gran mayoría de información ahora mismo que nosotros consumimos y le damos un valor de verosimilitud como mínimo y de verdad, nos entra por las pantallas, por los móviles, que eso va a ser increciendo en las próximas generaciones, y que en la medida en que no sepamos si estamos viendo un vídeo, una grabación, ¿no?, y esa grabación ha sido verdaderamente filmada de unos hechos fácticos, verídicos, geolocalizados, o simplemente es una construcción de una inteligencia artificial, nos sitúa en un escenario de tal complejidad
que yo creo que este va a ser uno de los grandes retos que vamos a tener los humanos, los que estemos aquí, los que vengan, en cuanto a nuestro posicionamiento y, y que va a cuestionar uno de los principios básicos del funcionamiento humano, ¿no? Que es aquello que vemos, ¿no? Siempre hemos sabido discernir lo que es ficción y lo que es realidad, ¿no? Pero cada vez esto es más complicado, lo será. Y esta película nos sitúa, yo creo, también en ese eje, en ese foco de las dificultades que supone a veces poder establecer cuáles han sido los hechos ciertos en el caso de que eso no se pueda resolver, con qué verdad hay que quedarse, ¿no? Bueno, hecha esta introducción y mi enfática, ¿no?, y apasionada defensa de la película, pues nada, os dejo para que seáis vosotros mismos que me digáis, pues así, si os ha gustado la peli, no, por qué, en fin, y qué os ha parecido. Así que, no sé, María José, Graciela, ¿quién quiere empezar? O Lázaro, me da igual. Graciela, ¿te animas tú hoy? ¿En serio? Venga. Bueno, sí, coincido con José que la película es importante y es muy intrigante, sobre todo porque a mí me ha disparado más que todo el tema de la relación entre los dos y este tema del matrimonio, ¿no? Creo que todos los seres humanos quieren ser uno mismo, ¿no es cierto? Quieren desarrollarse y ser ellos mismos, porque aun cuando vivan con otro o vivan en sociedad, siempre dentro de ese ser humano está transcurriendo el uno mismo. Cuando una persona es creativa, no se sabe entonces nunca si el enemigo mortal es uno mismo o es el otro. Y en el matrimonio sucede con frecuencia que uno pone en el otro las cosas negativas que uno tiene. Bueno, me voy a la película. Si tuviera que decir dónde está la verdad en la película, pues diría que es imposible saberlo. Y que me parece que lo que la película hace como desarrollo de un juicio que está muy bien, y el final, que ella es absuelta, está también muy bien porque la duda debe favorecer siempre a la persona, al reo. Eso dice la ley y yo creo que en ese caso la ley es justa. Pero si a mí me preguntan qué pienso yo, pues yo pienso que ella lo mató. La mujer que pinta la película es egoísta, codiciosa, materialista, es un vampiro. Yo no sé qué intenciones habrá tenido cuando se casó o cuáles habrán sido sus fantasías. Pero realmente ese marido que ella eligió no le produjo ninguna satisfacción. Era un marido que, bueno, pues quería escribir, pero no podía. Quería renovar la casa, pero las cuentas luego no le daban. Era un matrimonio donde no había salida para él. Para ella sí había salida, sin embargo. Entonces me pregunto si es posible que tuviera un sentimiento homicida y que lo ejecutara, siendo que para ella había una salida, que era la separación, ¿no? O si es que esta era demasiado complicada y entonces el camino más sencillo era eliminarlo. Yo pienso que era una mujer omnipotente. El marido se sentía atrapado. Yo no dudo que el marido podía haber tenido sentimientos suicidas, pero no lo veo como un suicida, no está perfilado como un suicida. Puede ser que él quisiera dar lástima y entonces hubiera intentado, por medio de las pastillas, descomponerse o qué sé yo. O también puedo imaginar una escena donde él le dijera voy a tirarme por la ventana y entonces ella lo ayuda. Yo pienso que una cosa así también puede haber pasado porque hay una explicación allí acerca de por qué ella no podría haberlo empujado. Bueno, a lo mejor no lo empujó del todo, a lo mejor lo empujó nada más que un poquito. ¿Qué es lo que le podría haber
¿Qué es lo que podía haber dirigido el instinto homicida? Entonces, yo pienso que puede haber sido un intenso odio. O sea, si yo me pongo en el lugar de ella, pienso que tal vez ese intenso odio puede haber sido causado por la negligencia que tuvo con el niño y el hecho de que el niño tuviera una enfermedad o una discapacidad perdurable para siempre. Y esta es una cadena, es una sentencia para los dos cónyuges que tienen que ayudar a ese niño durante toda la vida. Esto va a favor y en contra, porque va a favor pensando alimenta el odio, pero va en contra si uno piensa que una persona calculadora tiene que saber también que él va a estar ligado para siempre a la desgracia y obligado también a mantener ese niño. Entonces, ¿para qué suprimir a este señor si resulta que también estaba obligado a mantener el niño? Pero claro, a lo mejor suprimiéndolo, de cualquier modo, ella lograba una ventaja mayor, que era liquidar inmediatamente la situación, porque una situación así es sumamente desgastante. Ella se ve también como una mujer omnipotente, porque era una persona que no le costaba nada escribir, y publicaba y sus novelas tenían éxito. Bueno, yo paso un poco por encima el hecho que le robara la idea, porque no me parece tan importante, pero sí me parece importante que le haya pedido permiso, que era una manera de burlarse de él, ¿no es cierto? Pedirle permiso para utilizar su idea, que entre paréntesis es una muy buena idea. Yo creo que también lo odiaba porque no tenía éxito en sus proyectos, porque era un fracaso. Porque la obstruía a ella en su realización personal, porque significaba una carga. También porque le limitaba su vida amorosa con otras mujeres, porque limitaba de alguna manera su libertad. O sea, le impedía obtener una plenitud que probablemente ella querría por el tipo de mujer que pinta la película. Además, este gusano se había atrevido a golpearla y la agredía con esa música que la primera vez que vi la película me pareció horripilante, pero la segunda vez me pareció una música muy buena. Y realmente la banda musical me gustaría incorporarla porque es una banda musical muy buena. Bueno, yo de esto saqué algunas conclusiones. Acá hay una cosa que es muy moderna, que es del siglo XXI, que es que el príncipe azul ha dejado de existir, ya no representa la realización de la mujer. Otras cosas representan eso. No solo ha dejado de existir porque no representa la realización de la mujer, sino que como contrapartida tampoco ningún hombre se presta a ser un príncipe azul, ya ninguno encuentra interés en eso. De modo que el amor como transformador ha resultado siempre necesario y resultará siempre necesario, pero aparece en este siglo como que no es suficiente. Nunca fue suficiente para el hombre en la imaginación o en la literatura, nunca fue suficiente para el hombre, que siempre amó otras cosas como las proezas, las aventuras, la realización, el éxito. Pero la literatura y la imaginación siempre puso a las mujeres en una situación donde la plenitud podía ser obtenida mediante nada más que el amor. Y parecería que ahora, en el siglo XXI, ya no es así. Eso es una de las cosas que me provoca esta película como pensamiento. Y bueno, y lo demás yo creo que se los dejo a ustedes. Muy bien, Graciela, excelente, la verdad. Excelente resumen y excelente valoración. ¿Quién quiere continuar? Lázaro, ¿te animas? Y dejamos a María José al siguiente turno. Venga, dale. Bien, sí, la película, yo coincido contigo, José, es totalmente hiperrealista. Personalmente, no inclino mis preferencias hacia si una trama es realista o fantástica o absurda, sino si está bien pergeñada o no, ¿no? Y si realmente me toma, me atrapa, ¿no? Así me comprometo con ella, ¿no? Bueno, en este caso
me parece, tomo como cuestiones secundarias lo que comentaba Graciela sobre si ella es la asesina, si fue un accidente, todo eso. A mí me parecía significativa, digamos, dos escenas que casi, si esto fuese una narración, sería casi como correspondería a una novela de tesis, ¿no? Una es la discusión entre ellos dos, entre el marido y la mujer en la cocina, y la cual se empiezan a echar en cara determinadas cosas, ¿no? Y es muy ilustrativa, ¿no? Es decir, de muchos conflictos que se producen en la pareja, ¿no? Ahora que, por cierto, no es una pareja habitual, no es un hombre y una mujer que se han conocido en el trabajo, en una oficina, o que son vecinos del barrio, ¿no? O que fueron presentados por un pariente de alguno de los dos, amigo común. No. Ella es alemana, si no me equivoco, y él, no sé si es francés o inglés, ¿no? Y bueno, además tienen inclinaciones creativas, como se señaló, ella es una escritora de éxito y él intenta hacerlo, ¿no? El niño, yo al principio pensaba, pero este niño, ¿qué le pasa? Porque este niño es totalmente inverosímil, ¿no? De buenito, de tranquilo que era, ¿no? Yo lo comparaba con mis hijos, todos mis tres hijos de niños siempre fueron los diablos, y creo que también lo fui de niño, ¿no? Es decir, yo no he conocido niños tan tranquilos. Después quizás se explica por esa disminución visual que tiene el chico, ¿no? Y que va ayudado por su perro. Pero bueno, los personajes de todos modos, a ver, no son personajes comunes, personajes cotidianos que vemos continuamente, sino que son especiales. No hay mucho, bueno, cada vez hay más en este mundo globalizado, pero no hay tantas parejas, digamos, que sean de distinta nacionalidad, aunque en mi caso yo tengo esto, ¿no? Bueno, así que, digamos, esta es una de las escenas que me pareció más capitales. Y la siguiente es el juicio, cuando se dirime si ella lo plagió o simplemente tomó la idea, y cuando, como ella parece que en uno de sus ficciones narra algo de asesinatos, y entonces se dice, bueno, pero que eso parece inclinar la argumentación del fiscal hacia que ella fue la causante de la muerte del marido, y entonces creo que el abogado defensor es el que dice si entonces a Stephen King tendría que ser un asesino en serie. Se plantea una cuestión literaria, ¿no? Y es en qué medida la misma esencia de uno interviene en las ficciones. El caso de un escritor interviene, está presente en los relatos. Yo creo que sí, en toda expresión creativa, ¿no? También en la pintura, en todo, ¿no? Así, creo que está presente. Bueno, pero es una cosa que da para reflexionar sobre ese tema, sobre qué es plagio y qué no lo es, ¿no? Hay todo, esa es la parte que me pareció más que podría corresponder a una novela de tesis, ¿no? En la cual, en medio de un juicio sobre un hecho supuestamente doloso, empiezan a discutir sobre técnicas literarias, ¿no? Así que, en ese sentido, la película tiene una cantidad muy grande de temas, ¿no?
y refleja muy bien la vida cotidiana, fuera de la vida cotidiana común, normal, fuera de eso que he mencionado hace un rato, de que no son de la misma nacionalidad, que es una pareja multiculturalizada, digamos, ¿no? Pues sí, digamos, tiene esto. Ahora, dicho todo esto, he de decir que a mí la película, en su mayor parte, no me conmovió, ¿no? Admito que es una película muy, muy bien hecha en todos los aspectos, que los personajes actúan todos muy bien, que es muy profunda y todo, pero yo no sé si será quizá la encontré un poco morosa, sobre todo las primeras 3/4 partes, ¿no? O digamos en el relato, o demasiado detallista quizá, pero es para gustos personales, ¿no? Pero ya digo, la película no me conmovió, no me conmovió como otras películas, ¿no? Que no me terminó de conmover, digamos, ¿no? Hacia el final, digamos, sí, empezó a ganar méritos a mis ojos, ¿no? Porque ahí se redondea todo, ¿no? Lo que más me conmovió fue la última parte, cuando ella se echa en la cama o en un sofá, y viene el perro y se al lado de ella y ella lo acaricia. Esa parte me pareció de lo más enternecedora, ¿no? Pero bueno, a lo que iba con esto último que estaba diciendo es sobre el misterio de los gustos que todos tenemos, ya sea literarios, cinematográficos, musicales, plásticos, ¿no? Digamos, ¿cuál es el mecanismo que determina que a alguien le guste unas cosas y otras no? ¿No? ¿Por qué? Porque claro, hay obras creativas, por decir obras de arte así, tanto sea en literatura como por ejemplo, que parecen estar aceptadas universalmente, ¿no? Una vez, ya cambié de opinión con respecto a esto, pero una vez hablando con alguien a quien yo respeto, y hablábamos de Balzac, ¿no? Y se decía, pero Balzac es un rollazo, pesadísimo, ¿no? ¿Cómo es eso de Balzac? Pero claro, yo sabía positivamente que esa persona nunca había leído nada de Balzac, ¿no? Pero lo defendía, como defendería a Cervantes, como defendía, porque claro, una vez que has superado cierto nivel de prestigio, ya nadie va a discutir ahora a Leonardo da Vinci, pero alguno se puede preguntar, bueno, sí, la Mona Lisa, está bien, pero ¿qué tiene en especial más que otras pinturas, no? Así que, qué sé yo, no sé. A mí personalmente, un pintor que me encanta es Ingres, ¿no? Pero bueno, ¿qué puede? En fin, y esto creo que da pie, que quizá más adelante, algún día podríamos tener una tertulia, un debate sobre este tema. ¿Qué es lo que inclina el juicio personal y el juicio universal para determinar que una obra es una gran obra o que es una obra que no está mal o es una obra mediocre o es mala directamente, ¿no? ¿Qué partes nuestras toca? A veces lo asociamos, no sé, puede ser con un personaje, lo asociamos con alguien que nos gustó mucho o alguien que hemos odiado y lo trasladamos a eso. En fin, ese ya es otro tema, ¿no? Pero bueno, para terminar así, la película me pareció muy buena película, pero ya digo, no la vería 2 veces, así como he visto 5 veces Blade Runner, ¿no? Que es una de las películas que más me ha conmovido, pero esta película no la volvería a ver, porque no, es decir, no me produjo un gran placer, ¿no? El otro día estaba leyendo un texto justamente y se me ocurrió que, no me acuerdo ya ni qué libro era, que tenía ganas de terminarlo, no lo quería dejar sin terminar,
pero ¿qué es lo que pasa? Que a veces estás leyendo una novela o un cuento y cuando termina te da mucha pena porque tenías ganas de seguir, o cuando, lo mismo pasa con la película, o al contrario, esperas que termine de una vez para así ya está, terminó y todo eso, ¿no? Es decir, bueno, ese es otro tema. Así que ya digo, la película sí, evidentemente es una película muy, muy bien hecha, un realismo muy bien plasmado, un buen retrato, digamos, de las estructuras familiares y sociales. Bueno, y después están los paisajes bonitos y todo eso. Y así que sí, es una buenísima película que a mí personalmente no me conmovió y tendría que averiguar por qué. Nada más. Muy bien, Lázaro, pues muy bien expuesto también y introduces un tema interesante también ahí, que cuáles son los factores que llevan a tener nuestras filias y fobias, ¿no? Y nuestros gustos y preferencias personales. Yo luego le preguntaré a Albert, ya fuera sobre Blade Runner también, porque también ha sido objeto aquí en este foro. Y bueno, ya me he declarado, ¿no? Una persona absolutamente insensible a esa película y que no me dice nada. Y las 2 veces que he intentado verla me ha parecido una cosa tediosa y no he conectado nunca con esa película. Me parece una cosa que digo. Pero claro, el problema soy yo. Yo ya lo entiendo que el problema soy yo, después del gran consenso mundial que hay con respecto a ella. Bueno, dejamos ese asunto para otro día, que creo que nos dará mucho juego, Lázaro. Yo te agradezco mucho que hayas aportado ese elemento, y creo que un día podemos debatir sobre qué hace que nos guste una cosa y otra no. Y no sé, pues voy a dar paso a María José y dejaremos a Albert para el final, que tenga ¿no? Después de habernos escuchado todos también. También te lo ponemos más difícil, porque claro, luego ya, ¿no? Luego Pero ya queda más. estoy tomando notas, de lo que decís. Nos va a hacer el chequeo, el repaso, ¿no? Pues venga, adelante, María José, vamos a ver. Pues bueno, yo encuentro que la película tiene varios planos que se pueden analizar, varios distintos planos que se pueden analizar. A mí me han interesado todos, pero sobre algunos tengo serias dudas de que se puedan sostener verosímilmente. Uno de los planos que me ha interesado es las relaciones de pareja que se van poniendo de manifiesto a lo largo de la película. Esto es interesante, pero bueno, al fin y al cabo, pues son sencillas relaciones de pareja. Muchas relaciones como esas acaban simplemente en divorcio, nada más. Pero ahí se plantea un crimen. Y ese crimen ya implica una cierta complejidad que hay que ver si se sostiene o no. Y a mí me parece que en el plano legal la película no se sostiene. De ninguna manera. Es verdad que no solamente se trata de reflejar un plano legal, la vertiente legal de la película, no. Se trata de sostener también, pues, y aparte de las relaciones de pareja, que ya he dicho en primer lugar, que tienen una presencia muy destacada, también se trata de plantear la cuestión de la verdad. Eso ya entramos en el orden moral de las cosas, porque una cosa es la verdad legal y otra cosa es la verdad que nosotros entendemos o interpretamos como cierta. No tiene mucho que ver. La verdad legal es la que se demuestra y si no se demuestra no hay verdad. Los hechos tienen que estar acreditados para ser ciertos y eso en la película no se manifiesta en ningún momento. No se sustenta ninguna verdad porque no se demuestra ningún hecho de manera irrefutable. Todos son suposiciones. Es más, me parece que el papel que representa el fiscal está excesivamente agudizado y refleja casi una persecución personal. No se ve tanto una labor profesional. Hay que ir a los hechos que puedan culpabilizar a la mujer. Pero si no hay hechos,
No hay que indagar en la vida privada porque esa no tiene relevancia criminal. Una persona no tiene que ser de manera, no tiene que tener una moral intachable para ser inocente, ¿no? Puede ser culpable teniendo esa moral inocente, o puede ser inocente siendo una persona moralmente malvada. Son cosas que no tienen por qué corresponderse. Y aquí el hecho de que esta mujer tuviera una vida complicada y tratara de desearla plena, incluso estuviera dispuesta a reconocer ante su marido las limitaciones que éste imponía a la vida de los dos, no la convierte en culpable. Sencillamente estaba harta de su marido. Yo no coincido con Graciela esta vez. A mí esta mujer me parece razonable, me parece juiciosa, me parece sana, me parece moralmente respetable, todo lo que quiere y todo lo que desea. Es él el que está en una situación que lleva a la pareja a una disfunción en su relación. Es él, no es ella. Pero bueno, estas son consideraciones ya mías. La cuestión es que aquí se reflejan tres planos, varios planos. Uno, las relaciones de pareja que están magníficamente expuestas. Otro es la culpabilidad o inocencia de la protagonista. Yo ahí creo que se sustenta muy mal la película. Rompe por completo la presunción de inocencia. Lleva al testigo a que asista a toda la vista. No, el testigo tiene que estar reservado. El testimonio del niño se va a contaminar de lo que oiga. Así no funcionan las cosas. No se puede sostener. Porque en definitiva, ¿cuál es otra de las cosas que nos presenta la dirección de la película? La valoración que el niño hace de la culpabilidad o inocencia de su madre y de su padre. ¿Por qué le adentra en estas relaciones de pareja que son ajenas a él? ¿Él solo va a hacer un juicio moral? ¿Qué verdad quiere que descubra? No hay ninguna verdad que descubrir. La única verdad que hay que descubrir en la película es la que debiera poner de manifiesto el fiscal y no la pone, no llega a ponerla. Entonces, ¿para qué introducir al niño en ese juego de mayores? No tiene sentido. Le obligan al final a tomar una decisión, yo creo que un tanto forzada, de que bueno, ya que no podemos saber qué pasó, vamos a quedarnos con lo que quisiéramos que hubiera sido. Bueno, vale, es una salida, pero demuestra la endeblez del sustrato en el que nos ha ido metiendo la película. Yo creo que tiene patas cojas. Las relaciones de pareja, bueno, pues me parece muy acertadas ponerlas como se han puesto de manifiesto. Pero esa mujer, por más compleja que tampoco la encuentro yo tan compleja, la encuentro bastante lógica en todas sus actuaciones, pero incluso poniendo de manifiesto una infidelidad y poniendo de manifiesto algo que tiene un plus de morbo, que es el que las relaciones, la infidelidad la practique con otra mujer, incluso con eso no desvirtúa en absoluto las relaciones entre ellos. Él se había apartado de ella a raíz del accidente con el niño. Se sentía culpable, no supo superar bien el asunto y se apartó de ella. Bueno, ella buscó una manera de llenar ese vacío. Al fin y al cabo, eso no es una tragedia, ¿no? Pasa en muchas parejas, ha pasado con muchas parejas. No había ahí ninguna razón para deducir que eso pudiera conducir a la culpabilidad de ella o que tuviera algo reprochable en su conducta privada, ¿no? Que le tomó prestado una idea, le pidió permiso, era una idea que él no desarrollaba y era parte de una idea. No tenía más importancia, él accedió.
ella accedió también a vivir en un entorno hostil solamente porque él se empecinó buscando salidas que no sabía encontrar por vías más normales. A mí me parece que era una mujer bastante admirable y no comprendo cómo soportó tanto tiempo al cretino de su marido. Bueno, es mi percepción personal del asunto. Me ha perturbado mucho el papel del niño, porque creo que la directora le ha inducido a que sea el protagonista de la desunión de sus padres, de los enfrentamientos de sus padres. Y eso no tendría que haber ocurrido. No tendría que haber ocurrido, pero claro, sin esa presencia del niño, en toda la trama argumental, el argumento mismo decae. Así que no sé, pero yo no estoy tan entusiasmada con la película como me parece que has estado tú. Creo que la verdad no se llega a precisar. A veces no la puedes capturar, a veces se escapa, es imposible. Para eso está la presunción de inocencia. Todos son inocentes mientras no se demuestre la culpabilidad. Y aquí no se demuestra en ningún momento. Esa persecución no tenía sentido. Era exagerada. Creo que la directora la ha hecho exagerada. No sé. Por otra parte, hay cosas muy logradas. Ese enfrentamiento de la pareja en la cocina, a mí me parece genial, de verdad. Porque acaban de exponer realmente lo que piensa cada uno. Y cuando del hecho se quiere deducir que hay un enfrentamiento físico entre ellos, se acaban las imágenes. Solo se oyen unos golpes, unos tarandeos que no sabemos quién los propina a quién. No hay por dónde agarrar nada. Está todo en el aire. No sé, me parece un poco artificial. La banda musical magnífica, tanto la música que pone el marido a todo volumen, que me parece preciosa, como las interpretaciones del muchacho en el piano. Me han encantado, me han parecido maravillosas. También me ha parecido muy acertada la interpretación de la protagonista, pero también encuentro ciertas disfunciones en el momento en que se celebra el juicio. Algunos representantes actúan el psiquiatra que le atiende a él, el que practica la autopsia, algunos protagonistas menores en el juicio creo que tienen una actitud que no se corresponde con lo que en un juicio se acepta. Incluso la propia juez, a veces me daba la impresión de parecer no le veía que se correspondiera con la realidad. Eran personas deformadas, con rasgos deformados y gestos deformados, y afirmaciones que no tienen sentido en un juicio. Así que la interpretación la doy como muy buena para el abogado y para ella misma, la protagonista. Pero hay escenas que me parecen excesivas y sin sentido. Y luego, ¿qué más? Los escenarios son magníficos. Los escenarios creo que retratan muy bien el ambiente de aislamiento y de hostilidad del medio, la poca calidez que encierra la vida de ellos. En esos escenarios tan fríos, tan hostiles, tan duros, creo que lo refleja muy bien. Y el muchachito, pues, el muchachito no creo que o no cuadra en la película o la película, en fin, no creo que ese asunto sobre la posible criminalidad de ella
se corresponda con la verdad que quieren que él deduzca del conocimiento de las relaciones entre sus padres. Y nada más. Eso es todo lo que yo quería decir. Aunque haya un poco de controversia y parecer distinto. Vamos a darle paso a Albert y luego No sé pasamos a si los turnos de réplica. Gracila tiene que decir algo, creo, ¿no? Sí, pero No, casi para no No, entrar no, en debate todavía, para luego. Graciela. Para luego quería hacer observaciones sobre lo que dijo María José. Pues Bueno, sí, pero yo pues- creo que es mejor que lo dejemos para el debate, que dé su parecer Albert y luego entramos, porque yo creo que nos va a dar opción a tener controversia. Bien, Está bien que haya ganas de pues, intervenir. Pues venga, Albert, vamos a pues, ver. pues Arráncate tú y venga, danos vamos tu allá. parecer. Mi valoración global de la película a mí sí me ha gustado. Yo sí la volvería a ver, pero también he de decir que volvería a ver Blade Runner. O sea que yo volvería a ver las dos películas. Así que no me quedo ni con Lázaro ni con Josep. Pero a ver, esta película a mí me ha gustado ante todo porque es una película una película poliédrica, ya se ha comentado, con muchas caras, con muchos temas. Sí es verdad, y en esto también coincido con Lázaro, que no es una película que te atrape desde el punto de vista emocional, es más, digamos, más mental, más te atrapa más como una partida de ajedrez que como te emociona más como resolver un crucigrama o un problema de ajedrez que como una montaña rusa emocional. Eso estoy de acuerdo, pero a mí me gustó. Y me gustó por eso, porque salí del cine y me quedé mucho tiempo dándole vueltas. Y coincido con todos vosotros, y no voy a contar mucho más, en el que el tema fundamental de la película es la verdad y la dificultad o la incapacidad de alcanzar la certeza. Y en este sentido la película no da una respuesta, no puedes, efectivamente, no puedes saber si ella fue culpable o fue un suicidio Y yo creo que ninguno de nosotros, si nosotros fuéramos el jurado del juicio, creo que tampoco podríamos llegar a ninguna conclusión porque no tenemos evidencias, ¿no? Pero quiero decir que esa es la intencionalidad de la película. Eso me gusta y me gusta porque bueno, como decía José, la verdad es algo que cada vez tiene los pies más de barro, ¿no? Segundo tema, que también habéis comentado todos, el tema de la pareja, es el otro gran tema. Me gusta el abordaje que huye del maniqueísmo, es decir, tanto él como ella cada uno tendremos nuestras filias, nuestras fobias, podemos inclinar más por uno o por otro, pero ambos tienen aspectos positivos y negativos, ambos tienen parte de culpa en la relación que tienen. Es una relación tóxica, sí, seguramente es una relación tóxica, pero no creo que haya uno de ellos sea el culpable, sino que ambos son responsables, porque por un lado ya se ha comentado que él no ha sido capaz de superar su complejo de culpabilidad por el accidente del hijo, pero ella también ha cedido en muchos aspectos, al fin y al cabo ella lo ha seguido. El hecho de vivir en aquel pueblo de los Alpes, aislado del mundo, a adaptarse a una lengua que no domina, ella lo ha seguido. Y él, de alguna manera, no se lo reconoce tampoco, porque al contrario, ¿no? Le acusa de que no solo de haberlo plagiado o de que sus fracasos personales los proyecta sobre ella, ¿no? Pero bueno, eso es así, quiero decir, a mí en ese sentido me ha parecido, en el sentido de la pareja, me ha parecido algo muy verosímil y muy bien retratado, ¿no? El mundo de la pareja, desde luego, es hiper complejo y no se conoce si no estás dentro, o sea, la apariencia
externa no nos da unas pistas firmes y en ese sentido va en la línea de la película, ¿no? En cuanto a que no hay una verdad absoluta, no hay uno malo y uno bueno. Huye eso del maniqueísmo y eso me ha gustado. Después, otro aspecto que también se ha comentado ya en la tertulia es la relación con aspectos de creación, con aspectos creativos. Para mí, por ejemplo, uno de los temas que plantea es hasta qué punto puede surgir la creación desde una estabilidad. Es decir, para crear, para que surja el impulso creativo, si uno está en una situación perfectamente estable, plácida y apacible, pues ¿para qué, no? Si no tienes ningún problema, si nada te corroe por dentro, si no hay ningún tema ninguna pregunta que responder, pues probablemente el impulso creativo no aparece, ¿no? Y en ese sentido, ambos son escritores, me parece que reflejan un poco este contexto, este terreno sobre el cual surge el impulso creativo. Es muy interesante también el detalle de que no creo que sea casual que sea una escritora de autoficción. Y también ha salido el tema de cómo en lo que un escritor crea, hasta qué punto puede desvincularse o no de su experiencia personal, y es muy difícil. Y yo creo que eso también aparece reflejado en la película. Y, de hecho, si no recuerdo mal, ella, que escribe autoficción, utiliza el recurso de grabar situaciones de la vida real para luego transcribirlas en su escritura. Y no creo que sea casual que precisamente para mí la escena culminante de la película, que es la pelea en la cocina, que además es la única secuencia que es un feedback, porque toda la estructura narrativa de la película es lineal, excepto el momento en el de la pelea, en el que, aprovechando que es una grabación, hay un feedback y volvemos al pasado. Y para mí, yo creo que es la escena culminante de la película, porque yo creo que la caída a la que se refiere el título no es la caída física del hombre, sino la caída de la pareja, ¿no? Y entonces esto creo que es importante, ¿no? Que de alguna manera ella está nutriéndose de sus conflictos para su escritura. Y otra cosa que aparece es que el marido la acusa de haberle robado, de haberle plagiado, ¿no? Y eso también comentaba Lázaro un poco, en el sentido de que, bueno, al fin y al cabo, ¿qué es la literatura universal sino un plagio consecutivo, o más que un plagio creativo, ¿no? Crear a partir de lo que otros han creado en sentido progresivo, pero a mí esto yo me parece que es algo pues no solamente malo, sino deseable, ¿no? Sino, por ejemplo, que sería la ciencia si la ciencia no hiciera un plagio creativo sobre lo que otros han hecho antes, no avanzaríamos, ¿no? Y en este sentido, la película creo que a mí me gustó también este aspecto. Ha salido el dilema moral del niño. Creo que es un aspecto de la película muy bien tratado. Ah, el niño realmente, o sea, el niño le pasa igual que a todos los demás. Es decir, el niño realmente no sabe cuál es la verdad. No lo sabe. Y de alguna manera yo creo que el niño acaba escogiendo el mal menor. Tampoco me parece casual que el niño tenga problemas visuales, es decir, que no es capaz de verlo todo, que tiene una visión reducida. Es una especie que es una metáfora de pues que realmente que nadie, no solamente niños, sino todo el mundo tiene una visión parcial de las cosas. Él no ve, pero él tiene el sentido del tacto o el sentido del oído más desarrollado. ¿Y qué más? Y luego otra cosa así, también luego el tema del juicio. Aquí ya, claro, yo, María José, no tengo experiencia en el sistema judicial francés,
En el español tampoco, afortunadamente, espero no tener que tenerlo nunca, nunca he dado un juicio y por tanto tampoco tengo una opinión de cómo si es, digamos, verosímil o no el desarrollo del juicio o el fiscal. Sí que es verdad que desde mi desconocimiento de cómo funciona un juicio y de cómo es la actitud de un fiscal o un juez, sí que yo percibí que había la actitud del fiscal, es lo que tú dices, e intentaba matizar la culpabilidad o no por la conducta moral de ella. Y yo creo que esto, creo que también es algo, como que andaba al principio, es una película con muchas caras, con muchos matices y muchos temas y subtemas, ¿no? Yo creo que un subtema de la película es precisamente el abordaje de cómo a las mujeres en especial ah, lo vemos en los casos de delitos de tipo sexual, ¿no? Como las agresiones sexuales enseguida se recurre mm, a culpabilizar a la mujer víctima por su conducta moral, ¿no? Y como tú muy bien decías, una cosa no tiene nada que ver con la otra. Y creo que también hay un punto de alegato ahí, porque el personaje de ella claramente es un personaje de una mujer muy potente, muy independiente, y eso quieras que no, todavía en nuestra sociedad no acaba de estar del todo digerido y en ocasiones es motivo para el ataque. Y creo que nada más, como la técnica, aspectos técnicos, no sé, a mí me parecieron las interpretaciones muy buenas, sobre todo de ella. Y creo que, como opino también como Lázaro, que el perro también actúa muy bien. Realmente cuando lo intoxican también, es completamente creíble que el perro está drogado. Y no sé, tenía más cosillas por ahí apuntadas, pero bueno, ya si hay ahora pues discusión, pues igual se me ocurre alguna otra cosa. Excelente también análisis, Albert, y has puesto también encima de la mesa cosas interesantes, yo creo. Algunas que yo también tengo ganas de apuntar, pero como Graciela estaba ya levantando la mano de antes, no le voy a chafar el turno ni mucho menos. No, Así que por Dios, no. adelante, No, Graciela. no, bueno, yo pues lo que quería decir es que María José con la crítica a las situaciones de la película ha dado el clavo en una cosa que está sucediendo y que realmente no tiene por qué ser así, que son las convenciones cuando nosotros vemos películas. O sea, hay una convención tácita de que si vemos una película de fantasía, lo que está ahí no puede ser criticado porque es fantasioso. Bueno, pues si hay magos y si hay dinosaurios es porque es una película de fantasía. Y si vemos una película de ciencia ficción, tampoco, aunque siempre esto tiene que estar referido a algo que la ciencia realmente podría producir. Pero si vemos una película enmarcada en el realismo, bueno, pues entonces disgusta mucho que, como dice María José, haya un falseamiento. El niño no podría nunca haber sido testigo en un sistema legal. El psicólogo realmente hace una declaración que no es propia. El de la autopsia también está muy poco pintado como... Y la juez es una juez que nunca hemos visto una cosa así. O sea, realmente hay un falseamiento y entonces uno dice, bueno, pero yo vine a ver una película realista y a mí me muestran esto. Y eso es cierto, porque yo fui con una amiga y mi amiga me preguntó, pero en el sistema legal ese, ¿los niños son tratados de esa forma? Y yo le dije que no, pero me quedé pensando, claro, lo que pasa es que no es realista lo que han hecho. Entonces, sí, en eso yo reconozco que me parece que María José dio en el clavo en algo que además está sucediendo en las películas realistas, que es alguna falsificación que se permite el director o se permite el escritor que escribe el guión. ¿Por qué? Bueno, porque no todo el mundo es abogado y entonces, ¿quién se la va a venir a criticar? La otra de las cosas que
las otras de las observaciones que hizo María José, realmente a mí, María José, me causó algún tipo de regocijo darme cuenta de que hay una alegoría, ¿no?, en la película, que es que hay halcones y palomas, ¿no? El marido parece la paloma y la mujer parece el halcón. Y es una verdad que cuando el halcón se encuentra con la paloma, la que suena es la paloma. Entonces, hay acá una verdad, ¿no es cierto? Que es que si uno se casa y es una paloma, en realidad tiene que buscar otra paloma, porque de lo contrario le va a ir mal. Bueno, nada, no, quería decir eso, que me parece que la película en realidad es extraordinaria porque remite a una cantidad de cosas que tienen que ver con otras cosas, no solo de las películas o de la categorización de una película, sino también significados de la vida, ¿no? Bueno, pues eso era todo. Pues sí, a mí me parece muy interesante lo que habéis aportado y es verdad que creo que la opinión más contraria, ¿no?, a la película ha sido y más contundente, posiblemente también la de María José. Y yo sí quisiera preguntarle desde un punto de vista técnico, porque has dicho, la película desde el punto de vista jurídico no se sostiene porque probablemente no habría causa, ¿no? O sea, ahí que No, no no, tendría, ¿no? Entonces yo os voy a no. hacer una pregunta a María José y también al resto de la sala y también a Graciela por su formación jurídica. En caso de que hubiera sido al revés, quiero decir, intercambiemos los papeles, que hubiera sido la mujer la que hubiera aparecido muerta abajo en la nieve, intercambiamos totalmente los papeles, a todos los efectos, la mujer hace de hombre y el hombre hace de mujer. Si desde el punto de vista de la sostenibilidad jurídica, por lo menos en el ámbito español, sí sería sostenible. Porque creo que en el ámbito de la violencia de género no rige el principio básico de demostrar, sino que es suficiente con que hayan indicios como para que se construyan verdades jurídicas que fundamenten una culpabilidad. Entonces creo que ahí también hay un elemento potente, ¿no? Esa es una de las cosas. La otra es que me ha sorprendido mucho que en la visión, como nos has presentado, ¿no?, al marido como un cretino, creo que has dicho en algún momento, no sé cómo ha aguantado este cretino tanto tiempo, pues la verdad es que es el único que no ha podido hablar durante toda la película, ¿no? Es el único que no ha podido emitir, darnos su versión. El único testimonio que tenemos es esa grabación que aparece en el juicio como un flashback y por lo tanto no conocemos cuál es su perspectiva, no conocemos cuál es su valoración, no conocemos cuál es su posicionamiento. El único que tenemos de una manera directa es el de la propia imputada, probablemente, a lo mejor no se sostendría desde un punto de vista técnico esa imputación o ¿no?, ese enjuiciamiento, pero en cualquier caso es el único que tenemos y la película trata de resolver principalmente si ese testimonio es creíble o no. Y por otro lado, añadiría que tal como se nos muestra en la película, a mí la tipa me parece absolutamente deplorable, una tipa de muy poco fiar. Vamos, yo no quisiera pasar con esa mujer ni tomar un cortado en la barra de un bar, ¿no? ¿Y por qué digo esto, no? Y no lo digo porque vaya a enjuiciar su comportamiento moral o su posición moral, pero una de las cosas que más me ha chocado de película, o sea, no olvidemos que es una película, por lo tanto es una narración de ficción, es que en todo el desarrollo de la película, el único momento de afectación y debilidad emocional que ha mostrado ha sido cuando ella ha sentido amenazado su testimonio en virtud de lo que el hijo pudiera decir o no en el juicio. Durante todo ese proceso no ha mostrado ni una sola afectación por la pérdida que haya podido sufrir o por la liberación que haya podido sufrir, si en realidad ha sido una liberación. Entonces, esa frialdad absolutamente concomitante con el paraíso al piano en el que nos sumerge la película, me hace pensar que no es una tipa para nada de fiar. Es alguien que solamente se ha visto afectada cuando su propia integridad, en este caso,
podía estar en peligro porque podría haber salido culpable en caso de que la película la hubieran desarrollado hacia otro lugar, ¿no? Sin embargo, y es ahí cuando ella se siente verdaderamente hundida, da muestras de debilidad emocional y, por lo tanto, a mí, en ese sentido, quizá tal como espectador, me hace sospechar de que probablemente alguna cosa algo ha tenido que ver, no sé si en ese asesinato, que probablemente no lo haya habido, pero durante toda la película tuve la sensación de que si no lo había empujado literalmente a arrojarse por la ventana, porque ese es un hecho cierto, ¿no? El único hecho cierto que tenemos es que esa persona se ha precipitado no digo él, sino que ha caído desde la ventana abajo, y que por lo tanto ese es un hecho que habría que darle algún tipo de explicación. Sí, después de que uno asiste al gran conflicto de pareja que tiene, que quizás sí lo ha ido acompañando, ¿no? Hasta una situación tan extrema. Si finalmente él fue el que tomó la decisión de arrojarse al vacío. En cualquier caso, no parece que hubiese puesto demasiados impedimentos y pocas ayudas a que ese hecho finalmente se haya consumado de esa manera, ¿no? Y bueno, tenía alguna otra cosa por ahí perfilada, pero ahora no me viene. Pero sí me gustaría un poco que me respondieras a la pregunta primera, ¿no? Si hubiera sido al revés, intercambiamos los papeles, y eso se sostiene en un juicio, si una mujer aparece precipitada al fondo, ¿no? en el piso, y hay algún indicio, si no hubiéramos visto con mayor naturalidad todo ese enjuiciamiento o esa... Y por otro lado, así ahora me viene, como último ya digo, hace unos meses estuve viendo un programa de tipo documental que ha hecho TV3, ¿cómo es que se llama? Crims, que lo conduce este periodista Carles Porta, y me interesó mucho un crimen que se produjo muy cerca de donde vivo yo, a escasos 8 minutos de coche, en el pantano del Foix, el crimen que se conoció aquí como el crimen de la Guardia Urbana. Pues un pantano que yo conozco bien y que transito habitualmente en algunos paseos, un lugar bastante inhóspito en el que viven, hay casas y de gente. Y bueno, me interesó mucho por la cercanía. El caso es que estuve viendo esos capítulos, que en realidad son 4, en los que se trata de establecer un poco de, bueno, una verdad jurídica, bueno, la estaba hecha, ¿no? Entonces ahí fue muy interesante porque fíjate que he visto mucho paralelismo entre la actitud, la persistencia, la manera de abordar, ¿no? ese juicio por parte del fiscal, que allí es un fiscal que está ejerciendo su trabajo en el régimen jurídico español y que justamente consiguió la culpabilidad, o que el jurado emitiese un veredicto de culpabilidad con respecto a los dos imputados, fundamentando su argumentación principalmente en toda la trayectoria personal y la vida personal de esta mujer que era policía local. Y evidentemente el argumento en contra que se le daba es que su vida personal, y yo también pienso eso, ¿no? Que cada uno puede hacer con su vida privada lo que le dé la gana. Pero justamente él vino a decir que en ese discurrir de su peripecia vital se hallaban los verdaderos motivos por los cuales ella, ¿sí? entre otros muchos indicios, podía tener las motivaciones para llevar a cabo la aniquilación o encargarse o encargar a otro la aniquilación de quien en aquel momento era su pareja. Por lo tanto, hay paralelismos en el sistema español en los que, amparados en las investigaciones sobre la vida personal de alguien y su vida privada, han servido de soporte para emitir un juicio y un veredicto, en este caso, de culpabilidad sobre alguien, no de una manera tan lejana, ni en el tiempo, ni en otro país, ¿no? Por lo tanto, fíjate que a mí no, quizás sí está un poco llevado al extremo el papel del fiscal en esa película, pero ya te digo que no me pareció tan distinto de la visión que tuve cuando vi el fiscal que había llevado el caso este del crimen de la Guardia Urbana. Por lo tanto, bueno, son esas 3 cuestiones. Me interesa más la primera, esto lo hago como apunte, simplemente. Bueno, yo creo que nuestra Constitución establece la igualdad jurídica y eso es fundamental en el derecho penal y en cualquier fórmula de derecho.
la igualdad jurídica. Es cierto que determinadas leyes últimamente han tratando de dar una protección adicional a quien se estima que es la más agredida en la realidad, se ha legislado de una determinada manera. Yo, en fin, yo creo que eso no se ajusta al espíritu de igualdad ni a la Constitución, y espero que esas leyes pues acaben siendo derogadas. Eso es lo que yo pienso. La ley debe ser igual para todos. La igualdad jurídica se ha conseguido ya, hay que mantenerla y hay que luchar con esas herramientas, las de la igualdad. No tiene sentido dar trato de favor a una parte u a otra. Eso es un tratamiento desigual que no debería estar contemplado por las leyes. Esa es mi opinión. Respecto a todo lo demás que dices, pues vamos a ver, en el crimen este de la Guardia Urbana, yo creo, yo solo he visto 1 o 2 capítulos, no recuerdo bien, ¿eh? No los he visto los 4. Tenía intención de verlos, pero luego no supe en qué canal se emite. Los había visto los anteriores y total, que me han pasado, no los he visto. Pero sí que vi 1 o 2 y yo creo que había hechos objetivos que pudieran probarse independientemente de la conducta que esta mujer hubiera tenido en su vida. Si con la conducta se quiso buscar un marco para definir mejor la culpabilidad, bueno, mira, allá cada fiscal emplea las armas que le parecen adecuadas y para eso tiene a la defensa enfrente, para rebatirlas, ¿no? Pero creo que realmente se atendieron jurídicamente a temas objetivos. Bueno, ahí en ese, yo si te interesa te puedo pasar, eso está en internet, Sí. el capítulo, para que veas cuál fue la argumentación del fiscal previo al veredicto del jurado y cómo el argumento principal que esgrimió, aparte, ¿no?, de los hechos objetivos que se encontraron, porque obviamente había una serie de hechos objetivos, pero justamente faltaban elementos probatorios de culpabilidad directa. Y creo que ahí toda la disertación que él hace en cuanto a las motivaciones que se podían ¿no?, dirimir de la trayectoria vital, en este caso de los dos implicados, y él fundamentó ahí, a no ser que yo no supiera entender bien tal como lo explicaba, pero yo creo que tal como él lo explicó, porque además él hizo argumentos para poder hacer ver de por qué estaba investigando la vida privada de esta persona. Y ha sido como muy paralelo, ¿no?, en este caso, con las grandes diferencias que hay. Es un caso real, hay unos hechos y una verdad jurídica, ¿no? Y yo creo que es muy interesante también, creo que esto ha salido, ¿no?, en los 5 que hemos comentado la película, y esto lo has dicho tú, María José, con mucha claridad, ¿no? Una verdad jurídica no es una verdad fáctica. La verdad es lo que se prueba. Exactamente, ¿no? Entonces pero tiene un valor. Es decir, una verdad jurídica tiene un valor, porque probablemente es lo más aproximado a la verdad fáctica de los hechos, que tampoco sabemos si que existe una verdad única, ¿no?, a la hora de... Los hechos morales no son susceptibles de ser enjuiciados sin causa criminal. No tienen sentido. Son algo ajeno. Ningún jurista debe entrar en ellos. Vamos, así creo que lo consideramos todos. Tú, Graciela. No, oye, yo ¿sabes lo que estaba recordando? Estaba recordando que hubo un campeón de boxeo mundial que ustedes deben saber, se llamaba Monzón. Monzón, pues una de sus parejas, que no sé bien si estaba casado o no con ella, pero era una modelo, cayó del primer piso de la casa que tenían y murió. Él estaba con ella en el balcón y se tiró detrás de ella. Bueno, él fue condenado por ese homicidio, ¿eh? Y sin embargo siempre negó haberla tirado. Y no sé qué, ahora esto realmente me lleva a tratar de investigar cómo fue la condena de Monzón,
porque apenas planteó la cosa José, en el caso inverso, que hubiera sido un varón, y bueno, pues inmediatamente hubiera sido juzgado y se hubiera pensado que es él. Primero porque ya ha tenido mucho predicamento y se sabe que la fuerza física y el instinto agresivo del varón justifican que pueda haber sido el agresor. En tanto que se cree que las mujeres no tienen la fuerza física y tampoco el instinto agresivo. Entonces, o por lo menos no en esa medida. Y bueno, yo creo que esto no perjudica la igualdad, porque se trata de cosas que son, por supuesto que si el hombre midiera unos 50 y fuera flaquito, a nadie se le ocurriría. Yo creo que son circunstancias físicas. De Monzón se pensó en inmediatamente y el público lo condenó, ni bien sucedió el hecho, porque era un boxeador y porque además era celoso y porque además tenía antecedentes de haberle pegado a todas las mujeres o haber maltratado a todas las mujeres que estuvieron con él. Y esos antecedentes lo condenaron antes, pero pues cuando fue condenado nadie se asombró, todo el mundo pensaba que había sido él. Voy a volver a revisar el caso de Monzón a ver si les cuento de qué se trató. Adelante, Albert, que veo que estás Yo, con ganas. sí, no, yo quería comentar dos cosas. Una es con respecto al tema que estamos abordando de la fidelidad del juicio con la realidad. Yo creo que quizá poner el foco en el grado de realidad del juicio, bueno, que no sé si es el objetivo de la película, no es un documental, quizá no era el objetivo, era reflejar cómo es un juicio en Francia. Es decir, que las películas, las novelas, la literatura es ficción al fin y al cabo, ¿no? Y es más importante la verosimilitud que la veracidad. Y entonces, claro, nos basamos en esto, en el pacto ficcional, que yo entiendo, ¿eh? Yo entiendo la postura de ser jurista y que no puedes desvincularte cuando ves que se aleja tanto de la veracidad, de la realidad, pues que a mí me pasa, por ejemplo, yo no puedo ver series de médicos, no porque me rompen el pacto ficcional, porque dicen esto no es así, no funciona así. Entonces me saca de la ficción. Entonces, pero yo creo que creo que el juicio dentro de la película no es una película de juicios, ¿no? No es. Yo creo que es una herramienta que utiliza la directora para sacar a la luz el dilema de la verdad y la dificultad de encontrar la verdad, ¿no? Entonces, yo os entiendo porque, pues ya os digo que si realmente está tan alejado de la veracidad, pues te saca y te impide mantenerte en este pacto ficcional y mantenerte en la historia, ¿no? Pero para un espectador como yo, que no conoce el funcionamiento de un juicio, pues esto no nos afecta, ¿no? No nos afecta en cuanto a disfrutar de la película y a entender cuál es el conflicto básico, ¿no? Y después, la otra cosa que quiero comentar de lo que comentaba Josep de él, ¿no? Que es verdad, me ha gustado lo que ha dicho porque es el único que no tiene voz. No conocemos su versión. Y solo tenemos dos momentos en los que yo recuerdo en la película solamente, digamos, dos momentos en los que podemos ver al personaje por sí mismo, no mediatizado por la visión, por la perspectiva de otro, que es al principio de todo, cuando llega aquella chica que le va a hacer una entrevista a la mujer y pone la música a todo trapo, que estás en el cine y dices, ¿pero qué es esto? Pero por el amor, por favor. Ahí dices, ¿quién es el cretino que está poniendo la música a este volumen, ¿no? Ahí sí se le ve que ese es un acto. No sé, y luego, en el momento de la grabación, en el que sí lo vemos y sí lo oímos, sí que es cierto, y esto no sé quién de vosotros lo comentó antes, que en el momento de la violencia no aparece, hay una elipsis ahí. Es cierto que la violencia explícita no aparece ni en el momento de la caída ni en el momento de la discusión, lo cual
por otra parte, desde mi punto de vista, no minimiza el efecto de la percepción de violencia de la secuencia, sino que incluso quizá hasta la agrava, ¿no? Es decir, oír los golpes sin saber quién está dando. Para mí es como ¿no? Es decir, cuando ver el monstruo le hace perder un poco, ¿no? Alien no aparece hasta el final de todo, ¿no? Es lo que le hace más terrorífico. Y entonces yo creo que ahí sí que, por ejemplo, el personaje, yo insisto en que ambos tienen sus claroscuros y que no sé si hasta qué punto se puede etiquetar a uno de halcón y de paloma, del bueno y el malo, sino que ambos, como seres humanos que son, tienen sus claroscuros. Él, por ejemplo, que ahí se comporta como un cretino al principio, que la violencia dice cosas absolutamente sin fundamento. La mujer tiene una actitud victimista, es decir, nadie le ha obligado a él es él que se busca también su falta de asumir, de superar su culpabilidad, etcétera. Él no creo que ella sea la culpable de todo, sino que son ambos, ¿no? Es la relación tóxica en la que ambos son responsables. Vaya, a menos es como yo lo veo. Bueno, pues no sé, Lázaro, si tú tienes alguna cosa más que aportar, lo digo porque hoy el programa se nos está alargando más de lo habitual, eh, pero bueno, creo que al final se ha generado un debate intenso y rico también. No sé si tienes algo que decir, Lázaro, en la parte más de discusión, y si no, pues No, creo algo que... que sea significativo no se me ocurre nada. Solo que me parece que nos hemos enredado, digamos, hemos salido del juicio, digamos, cinematográfico, nos hemos deslizado hacia otras cosas sobre las relaciones de pareja, sobre cuestiones jurídicas, ¿no? Pero sí, yo también he pensado, yo sé poco y nada, por supuesto, de jurisprudencia, pero sí he pensado, sí sabía que los niños no pueden ser llevados así como testigos a un juicio, así creo que legalmente, por lo menos en la mayor parte de los países, ¿no? Además, tampoco lo que pueda, su testimonio, no sé si tiene peso, ¿no? Porque, digamos, siendo, no sé si menor de edad o qué sé yo, ¿no? Pero no tengo estos detalles, ¿no? Pero sustancialmente no tengo nada sustancial que agregar, ¿no? Bueno, pues si no queréis hacer ninguna aportación más, yo creo que hoy hemos ya discutido y analizado. Es verdad, estoy de acuerdo con Lázaro que un poco la discusión ha derivado sobre cuestiones que no son estrictamente propias de la película, sino que nos ha llevado, ¿no?, a argumentaciones más de carácter social, de las relaciones en general. Yo creo que las buenas narraciones son aquellas que generan debates que no son propios de la película, sino que están fuera, ¿no?, del propio ámbito creativo, por un lado. Y entonces yo creo que en ese sentido es un mérito de la película, y por otro lado sí que me gustaría reivindicar el carácter original, distinto, en un mundo donde cada vez pesan más los efectos visuales y un tipo de narraciones a veces como muy sacadas casi en serie. Como, esto me ha parecido algo distinto, diferente, una apuesta por ofrecer una película no convencional, y en ese sentido yo creo que ya tiene un mérito, como lo tuvo obviamente Blade Runner, que tampoco no es ninguna película nada convencional, y que en su momento fue francamente rompedora y que tiene tantos seguidores y tantos admiradores, ¿no? Yo creo que ese es un gran mérito de las obras, que sean rompedoras, que aporten algo distinto, y en ese sentido yo creo que esta película, por decir algo propiamente de la película, sí lo tiene. Y si me permitís, pues con esto cerraríamos el programa de hoy, con un debate y un análisis muy, muy interesante. Me han gustado mucho vuestras aportaciones, y bueno, y quizá nos lleva esto a ese tema que nos planteaba Lázaro, ¿no? ¿Por qué a unos nos gustan unas cosas y a otros otras? Bueno, pues quizá un día lo podamos analizar, como mínimo aproximarnos a él en una sesión de debate. Os agradezco que hayáis estado esta tarde aquí, Albert. Espero que hayas Gracias, estado a gusto, encantado. que tengas ganas de volver. Nosotros estaremos encantados de que así sea, de una manera
regular o cuando a ti te apetezca. Nosotros seguiremos aquí cada domingo, así que os esperamos a todos los que nos seguís por el canal de YouTube. Esperamos vuestras suscripciones, comentarios y, en fin, cuantas cosas nos queráis hacer llegar y nos deis apoyo para seguir adelante con el programa. Así que despedimos aquí y hasta la siguiente. Ay, no, se nos ha ido Albert. No, ahora faltaba. Sigue grabando esto. He querido grabar y no he podido detener grabación.